completar esta parte de las tiroideas con lo que es la patología tiroidea, la paratiroides. Las tiroides son las glándulas que se encuentran por detrás de la tiroides, ¿cierto? Pues ya más o menos yo les había hablado de las paratiroides cuando hacemos una sección, les decía, ¿no?, de la glándula tiroidea, cuando hacemos una tiroidectomía total, muchas veces, cuando extirpamos, cuando sacamos, cuando reseccionamos las tiroides, muchas veces, como las paratiroides están juntas, ¿no?, casi aunadas con la pared posterior de la tiroides, pues a veces se la resecciona en la cirugía misma. Lo ideal es conservarla, pero a veces se resecciona y ahí pueden venir alguna patología, ¿no?, que es la principal causa de patologías de paratiroides, ¿cierto? Entonces, al igual que como hemos visto en las tiroides, igual que hay patologías en las cuales las hormonas tiroideas están altas y otras en las cuales están bajas, ¿no? Ya hemos visto de estados de hipertiroidismo y estados de hipotiroidismo. Lo mismo sucede con las paratiroides, enfermedades que hacen que la paratormona, ¿no?, que es la hormona que produce, que secreta las paratiroides, ¿no? Vamos a ver patologías en las cuales las paratiroides están aumentadas, ¿no?, y otras en las cuales la paratiroides cae, y vamos a ver las consecuencias que tienen, pues, estos dos estados en el cuerpo humano, ¿no? Pues, recordando un poco lo que ya les decía, ¿no? Tenemos dos pares de glándulas paratormonas, se encuentran por detrás, en la cara posterior de las tiroides, ¿no?, de la tiroides, de los glóbulos, ¿no?, son glándulas de forma ovalada. Cada una puede pesar alrededor de 40 miligramos, ¿no?, y su principal función es producir la hormona paratiroidea. Los cuatro paratiroides producen hormona, la paratormona, ¿no? ¿Y qué es la paratormona? Es una hormona secretada por la unidad funcional de las glándulas paratiroideas, que son las células principales. Al igual que en las tiroides teníamos una unidad funcional, ¿no? ¿Cuál era la unidad funcional de las tiroides? No recuerdo, pregunta examen. ¿Cuál es la unidad funcional de las tiroides? ¿Dónde se produce todo? La fábrica de hormonas tiroideas, ¿dónde? Pueden que les mostré un gráfico incluso, ¿no? Esta es la unidad funcional. Aquí se producen las hormonas tiroideas, es decir, a partir del yodo, la tiroglobulina. La unidad funcional de la tiroides. Fisiología, ¿no? El folículo tiroideo, bueno, el folículo tiroideo está formado por células tiroideas únicas de coloides. Bueno, acá en la paratormona, en las paratiroides, ¿no?, la encargada de producir esto son las células principales, ¿no? Entonces producen lo que es la hormona paratiroidea, ¿no? Está compuesta por 84 aminoácidos, bueno, ¿no? ¿Cuál es la función principal de la paratormona en este caso? ¿No? Tiene que ver sobre todo con la regulación o la homeostasis, también se llama, ¿no?, regulación, homeostasis, de lo que es el calcio y el fósforo, ¿no? Y a su vez esto obviamente tiene repercusión en lo que es la fisiología ósea, la función, ¿no?, de calcio principalmente, es lo que hay que saber que afecta a la fisiología ósea, ¿no? Y vamos a ver cuándo es que se va a producir esa paratormona, ¿no? Cuándo es que las cuatro glándulas paratiroideas van a secretar esta paratormona. Cuando los niveles de calcio en sangre sean por alguna razón disminuidos, ¿no? Entonces, ante
ante el exceso de calcio o disminución de calcio, ante esas variaciones en la concentración de calcio, va a ser el principal estímulo para que la paratormona se libere a partir de las glándulas paratiroideas. Entonces, se tiene que ver con la regulación del calcio, es decir, ¿no? Vamos a ver cómo es que se da ese efecto. Los niveles de calcio normales, las glándulas paratiroideas se encuentran normal. Se dispara, ¿no? la hipercalcemia, vamos a ver que también se dispara, va jugando ahí, ¿no? La regulación de calcio con la liberación de paratormona. Ahí tenemos es un gráfico muy claro. Ahí vamos a ver, ¿no? Como decía, ¿no? Glándulas ovaladas, la pared posterior de la tiroides, bien juntas, bien pegadas, ¿no? A tal punto que, como decían en las secciones quirúrgicas, a veces se las puede conservar y se tira, ¿no? Junto con la tiroides, ¿no? Bien, entonces les decía que la paratormona, ¿no? Liberada por las glándulas paratiroideas, obviamente, tiene el regulador, ¿no? Principal para la liberación son los niveles de calcio y fósforo en el, ¿no? Entonces, ante variaciones, les decía hace rato, de niveles de calcio en la sangre, ¿no? Van a aumentar o disminuir los niveles de producción de hormona paratiroidea, ¿no? Entonces, vamos a ver que los niveles bajos, de calcio en la sangre van a provocar un aumento de liberación de paratormona, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Los niveles altos de calcio en sangre, es decir, los estados de hipercalcemia, ¿no? Van a hacer que inhiban la liberación o disminuyan la liberación de paratormona. Entonces es inversamente proporcional. Estado de hipocalcemia para producir aumento de la secreción de paratormona. Estado de hipercalcemia, lo contrario, ¿no? Entonces así funciona la regulación del calcio principalmente en el cuerpo, ¿no? Bien, les decía hace rato que las glándulas paratiroideas, ¿no? Están dotadas, ¿no? De sensores que hacen que cuando justamente, ¿no? Disminuyan o aumenten los niveles de calcio en sangre, pues generen más paratormonas. ¿Cuáles van a ser los niveles? ¿Cuál es el nivel normal de calcio en nuestra sangre? Normalmente tenemos de 10 miligramos de decilitro el valor del calcio en la sangre, eso es lo normal, ¿no? Entonces cuando la concentración de calcio en sangre, ¿no? Mantiene dentro de estos normales, no va a haber variación en la hormona, ¿no? Pero cuando valores que aumentan, ¿no? Los incrementan más allá de 10 miligramos o disminuyen, ahí, ¿no? Se va a liberar la hormona paratiroidea, ¿no? O sea, la paratormona. Bien, entonces cuando la calcemia, ¿no? El efecto que va a alcanzar, el efecto máximo para la liberación de paratormona va a ser cuando el calcio descienda por debajo de 6 miligramos de decilitro. Entonces, cuando los niveles de calcio sean en un estado de hipocalcemia o debajo de 6 miligramos de decilitro, ¿no? Va a ser el estímulo para que se libere hormona paratiroidea, ¿no? Paratormona. Y valores de, como les decía, ¿no? Valores más allá de 10, cuando ya, ¿no? Llegamos a un valor de 11 miligramos de decilitro de calcio en sangre, ¿no? Va a, por el otro lado, inhibir la liberación de hormona paratiroidea, ¿no? Esos son los niveles
para estimular, ¿no? Nivel por debajo de 6 hasta 6, entonces va a estar normal, ¿no? Entonces 16 va a ser el rango normal de calcemia en el cuerpo humano. Por debajo de 6 va a funcionar el sistema de regulación, ¿no? Y por encima de 11, ¿no? Entonces vamos a ver un gráfico acá, ¿no? De cómo se libera, ¿no? Cuál es el mecanismo, ¿no? Tenemos ahí la glándula tiroidea, ¿no? Ahí están las 4 glándulas paratiroideas y los niveles de calcio. Ahora el calcio tiene que ver, les decía, en la formación de tejido óseo, ¿no? Se puede eliminar o rescatar por la vía renal, es una principal fuente de eliminación también, y el calcio también se puede reabsorber por vía intestinal. O sea, son esas 3 vías que tenemos, además, ¿no? De la regulación de paratormona, para regular la reabsorción o secreción de calcio, ¿no? Bien, entonces debemos recordar lo que es la fisiología normal, ¿no? de la paratormona, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, les decía, patologías en las cuales tenemos un aumento o las causas por las cuales se producen esos bajos niveles o elevados niveles de hormona paratiroidea, ¿no? Vamos a empezar con los estados de hiperparatiroidismo, ¿no? O sea, cuando la paratormona se encuentra elevada, ¿no? Bueno, entonces la causa principal de hiperparatiroidismo en nuestro cuerpo son los tumores. Más del 80%, ¿no? Se deben a adenomas solitarios, es decir, cuando hay tumores que involucran la glándula paratiroidea, hacen que obviamente se produzca más hormona paratiroidea, ¿no? Entonces el 80% se deben a tumores de orden benigno, ¿no? Como son los adenomas. La incidencia puede ser de 1 por 1000 casos, ¿no? Generalmente en pacientes mayores a 40 años, con referencia a mujeres en la etapa postmenopáusica, ¿no? Y la causa principal, ojo con eso, siempre ticumores en la paratiroides, o sea, adenomas solitarios, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de un paciente con hiperparatiroidismo primario? ¿No? Vamos a tener algunas patologías que tienen que ver con la formación de cálculos a nivel renal, ¿no? La nefrolitiasis, consecuencias, ¿no? Fracturas patológicas, ¿no? Pacientes que algún esfuerzo excesivo se fracturan de manera espontánea, ¿no? A eso se llama fractura patológica, cuando no hay un antecedente de trauma, ¿no? Entonces, vamos a tener también algunas enfermedades a nivel gástrico, como enfermedad ulceropéptica, ¿no? Todo esto van a dar síntomas, ¿no? Todo esto van a producir alguna manifestación clínica en el paciente, ¿no? Entre otros signos, síntomas que va a presentar el paciente: malestar general, ¿no? Debilidad muscular, depresión, puede haber polidipsia, ¿no? Poliuria, constipación, mialgias. ¿Qué otros signos, síntomas que presentan los estados de hiperparatiroidismo? ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser además de la clínica, ¿no? Además de hacer un estudio de la glándula tiroidea y de las glándulas paratiroideas como tal, buscando, como les decía, siempre alguna presencia de un tumor o un adenoma, ¿no? Que nos explique el estado de hiperparatiroidismo?
el diagnóstico lo podemos hacer a través también de la dosificación, ¿no? Medir los niveles de hormona paratiroidea, pero también los niveles de calcio, ¿no? Niveles de calcio, en los cuales laboratorialmente, ¿no? El calcio va a estar elevado. Por el contrario, los niveles de fósforo sérico pueden estar disminuidos, ¿no? También un estudio muy importante es la densitometría ósea. La densitometría ósea que nos mide la densidad del hueso, la capacidad de poder almacenar calcio, ¿no? en el tejido óseo. Entonces, también es un estudio complementario que podemos utilizar para descartar, ¿no? La presencia de hiper o, en este caso, hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entre los estudios de imagen, ¿no? Estudios complementarios imagenológicos, podemos desde la ultrasonografía, ¿no? Una ecografía, ¿no? Que nos va a tener una sensibilidad del 65-85%, ¿no? Cuando haya esa presencia de tumores. O sea que los tumores en la glándula paratiroidea se pueden apreciar mediante ecografía, ¿no? Entre un 65 o 85%, ¿no? En pacientes en los cuales tengan cuello, qué sé yo, corto o por algún motivo no puedan extender el cuello para hacer una correcta ecografía, no podemos recurrir a la tomografía contrastada, ¿no? Entonces nos va a dar mayores detalles, ¿no? De cuál es el aspecto fisiológico, ¿no? Cuál es el aspecto morfológico de las glándulas paratiroideas, ¿no? Y también puede detectar incluso glándulas ectópicas, ¿no? También las glándulas paratiroideas a veces pueden presentarse de manera intratorácica, o los adenomas también pueden presentar intratorácico, así que la tomografía va a ser un estudio muy útil para poder detectar esos tipos de patologías, ¿no? Al igual que otras como la resonancia magnética, ¿no? Que también, ¿no? Al igual que la tomografía, el mismo porcentaje de sensibilidad, ¿no? Entre las pruebas más frecuentes en nuestro medio. Bueno, ¿cuál vamos a hacer? El tratamiento, ¿no? Hemos estudiado un caso en estado de hiperparatiroidismo, lo hemos diagnosticado laboratorialmente, clínicamente coincide con un estado de hiperparatiroidismo, ¿no? Pues tenemos que plantearnos un tratamiento, ¿no? Recuerden que la primera causa del estado de hiperparatiroidismo son los tumores, los adenomas, ¿no? Paratiroideos. Pues entonces se puede realizar una cirugía, ¿no? Para poder reseccionar, ¿no? Esos tumores, esos adenomas, y de esa manera poder controlar, ¿no? Tanto los niveles de hormona paratiroidea como también, ¿no? La absorción y secreción de calcio, ¿no? Entonces la cirugía es un tratamiento adecuado en estos casos para poder hacer una resección de esos tumores y de esa manera pues nivelar, ¿no? Poder a un nivel normal de tanto de hormona como de calcio, ¿no? Por otro lado, también hay el tratamiento médico, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la dosificación de calcio, ¿no? Un estado de hiperparatiroidismo se acompaña de hipocalcemia, ¿no? Por eso es que el paciente tiene los huesos frágiles, se puede romper puede fracturar haciendo un esfuerzo desmedido. Entonces, también, ¿no? El tratamiento paliativo, si quieren, complementario, ¿no? Va a ser tratando de proporcionando al paciente, ¿no? El uso de calcio para que pueda
sobrellevar los estados de hipocalcemia, ¿no? En otros estados que tienen que ver sobre todo con el calcio, ¿no? Sabemos que la paratormona regula principalmente los niveles de calcio. Y cuando estos aumentan en demasía, se da un estado de hipercalcemia, ¿no? Que es un estado en el cual el paciente puede incluso comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser adecuado, tiene que ser urgente, y podemos utilizar diuréticos, ¿no? En los estados de hipercalcemia, los diuréticos para poder secretar, eliminar por vía urinaria, ¿no? Los niveles elevados de calcio y así disminuir el estado de hipercalcemia, ¿no? Y también podemos utilizar otros fármacos como los bifosfonatos, ¿no? El que tenemos de uso general, ¿no? Es el soledronato, que lo damos a 4 miligramos intravenosos en 30 minutos. Es un medicamento que también baja los niveles de calcio, ¿cierto? Entonces, en esos estados de hipercalcemia severa. Ahora vamos a ver el hiperparatiroidismo secundario. Anteriormente hemos visto el hiperparatiroidismo primario, al igual que la tiroides. Recuerda que habíamos clasificado en primario, secundario y terciario. Primario sobre todo cuando afecta la glándula misma, ¿no? También hay estados de hiperparatiroidismo secundario que tienen que ver sobre todo con la función renal, ¿no? Había mostrado el gráfico, se había dicho que la principal eliminación o reabsorción de calcio del cuerpo humano es a través de la función renal, ¿no? De la excreción renal, ¿no? Entonces vamos a ver que los estados en los cuales haya una disminución, ¿no? De la función renal, ¿no? De los cuales va a causar una menor expresión de fósforo y por ello va a retener el fósforo, y eso tiene un efecto a nivel de la masa paratiroidea, incrementando, ¿no? La hormona paratiroidea, ¿no? Esto va a producir lo que es el estado de hipercalcemia secundaria, ¿no? Al incremento de hormona paratiroidea. Y entonces vamos a tener, además de un estado de hipercalcemia, también un estado de hiperfosfatemia. Y esto va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Porque les había mostrado también que parte de la regulación del calcio es a nivel renal y también intestinal, ¿no? Entonces, este estado de hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Produce una disminución en la absorción de calcio a nivel intestinal y genera un círculo vicioso, ¿no? De hipocalcemia, y aumenta la PTH y produce más hipocalcemia. Entonces, en estos casos, ¿no? El tratamiento se puede realizar una prevención con vitamina D, podemos también, ¿no? Realizar un tratamiento médico quirúrgico, ¿no? En los casos en los cuales hay una hipercalcemia grave. Por otro lado, están los estados de hipoparatiroidismo, ¿no? Y ahí vamos a recordar lo que les había mencionado en la tiroides, ¿no? Cuando hacemos cirugías en las cuales no podemos, ¿no? Respetar, a veces no se secciona en bloque la tiroides, y pues también reseccionamos las glándulas paratiroideas, ¿no? Entonces cuando reseccionamos las glándulas, pues vamos a entrar en un estado de hipoparatiroidismo, ¿no? Y el cuadro clínico que se presenta va a ser el de hipocalcemia, ¿no? Y esto se va a presentar con irritabilidad neuromuscular, ¿no? Tenemos el famoso signo de Trousseau o Chvostek, ¿no?
¿Quién se acuerda del signo de Trousseau y Chavostec? ¿Qué se refiere? ¿Cuál será el de Trousseau? ¿Quién se acuerda? Tecnología, ¿no? Tiene que ver con la contractura muscular, ¿no? ¿Cuál es el signo de Chavostec? ¿Qué? Ya tiene que ver con la contracción muscular tipo tétano, ¿sí? Pero ¿cómo es el signo de Trousseau y Chavostec? Sí, pero eso es un estado generalizado, ¿no? Sí. Trousseau y Chavostec es más localizado, ¿no? Espasmos musculares, ¿dónde? Los brazos. Chavostec son espasmos musculares del músculo massetero, ¿no? Percute y se contractura el músculo, ¿no? Chavostec de la mano, ¿no? Pues se desencadena con el manguito, ¿no? Uno presiona y se desencadena ese espasmo, ¿no? Muscular, eso es lo que significa el signo de Trousseau. Bueno, y va a tener también, además de parestesias, puede haber laringoespasmos también, ¿no? Hiperreflexia, ¿no? Cuando ustedes recuerdan que tenemos el martillito, ¿no? Que utilizamos para hacer los reflejos, pues puede haber una hiperreflexia en los estados de hipocalcemia. Además de otros signos, síntomas, como calcificación de las articulaciones, ¿no? Presencia de cataratas, ¿no? Pero los principales tienen que ver con lo que es los estados de espasmo muscular, ¿no? Eso es. Entonces decía que la principal causa, ¿no? De hipoparatiroidismo primario, hablando de hipoparatiroidismo primario ahora, es el posquirúrgico, ¿no? Decía, ¿no? La principal causa posquirúrgica de una resección tiroidea total, ¿no? Es una de las principales causas, ¿no? Puede haber otras también, ¿no? El autoinmune, el idiopático, genético también, la genesia de glándulas paratiroideas también puede haber. Enfermedades muy infrecuentes como la hemocromatosis, ¿no? Que es la acumulación de algunas sustancias, ¿no? En demasía de las glándulas, ¿no? Depósitos de algunos minerales como aluminio, ¿no? O metástasis, las metástasis, ¿no? Con neoplasias, ¿no? La metástasis puede ser a nivel paratiroideo, que produce también estados de hipoparatiroidismo. Por otro lado tenemos el síndrome de resistencia a la paratormona, que también va a simular, ¿no? Un cuadro de hipoparatiroidismo primario en este caso, ¿no? Es bastante infrecuente, pero también puede presentarse y hay que saberlo diagnosticar, ¿no? Entonces, enfermedades hereditarias sobre todo, ¿no? Pueden cursar con estos síndromes de resistencia a la hormona paratiroidea. El diagnóstico lo vamos a hacer dosificando, como igual que el anterior caso, viendo los niveles de paratormona y de calcio en sangre, ¿no? En este caso, los niveles de calcio van a estar disminuidos, en hipocalcemia. Por el contrario, siempre que disminuye el calcio, sube el fósforo, ¿no? Entonces va a haber un estado de fosfatemia y obviamente la hormona paratiroidea va a estar disminuida. Entonces, si tenemos un estado de hipocalcemia, ¿no? El tratamiento, pues obviamente debe ser dosificar calcio al paciente, ¿no? Si tienes niveles bajos de calcio, entonces vamos a darle calcio suplementario al paciente, ¿no? En razón de 15 miligramos por kilogramo peso, en los casos en los cuales la hipocalcemia sea severa, ¿no? Casos de crisis hipocalcémica, como dice ahí, ¿no? Valores por debajo de 6 miligramos por decilitro, se había dicho que es el nivel más bajo que puede descender el calcio en sangre, ¿no?
esta dosis es generalmente para los estados de hipocalcemia crítica, ¿no? Se debe administrar por vía venosa central, siempre monitorizando al paciente, ¿no? Y ya una vez estabilizado los niveles del calcio, podemos hacer un tratamiento ambulatorio, ¿no? Dosificación de calcio ambulatorio ya por vía oral, ¿no? Para mantenimiento, si quieren, ¿no? El calcio viene como calcitrol o carbonato de calcio, son distintos tipos que hay de presentación del calcio, que se puede tomar por vía oral y de esa manera, ¿no? Mantener los niveles de calcio, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen, al igual que en la tiroides, ¿no? Tenemos estados tanto de hiperparatiroidismo como de hipoparatiroidismo, ¿no? Les decía, los estados de hiperparatiroidismo, ¿no? Que tienen que ver con niveles elevados de paratormona, ¿no? Y niveles elevados de calcio en sangre, ¿no? La principal causa, les decía, son la presencia de tumores, o sea, adenomas, ¿no? Cuando tenemos un paciente, ¿no? O niveles elevados de hormona paratiroidea, hay que preguntarse, ¿no? Hay que indagar para ver si no hay algún tumor ahí que esté causando ese estado de hiperparatiroidismo, ¿no? Y por el contrario, la primera causa, la principal causa de hipoparatiroidismo, como ven, es la postquirúrgica, ¿no? Secundario a pacientes que de repente en algún momento, ¿no? Hayan cursado con bocio o hayan tenido alguna patología tiroidea, ¿no? En las cuales hayan necesitado, hayan requerido una cirugía, ¿no? Entonces, posteriormente a la cirugía puede presentarse esos estados de hipoparatiroidismo, ¿no? Y el tratamiento, como ven, el principal tratamiento que es la dosificación de calcio para poder nivelar, ¿no? Porque ante un estado de hipoparatiroidismo los niveles de calcio disminuyen y eso puede dar, como ven, contractura muscular, ósea, y entonces el tratamiento será medir los niveles de calcio en sangre, ver si se pueden corregir si es un estado crítico, corregir por vía endovenosa, y si no, si es un estado de hipocalcemia leve, simplemente la dosificación de calcio por vía oral, ¿no? Bien, bueno, es un tema cortito para terminar el lado de todo lo que es de la parte glandular, ¿no? Preguntas.